Ecuaciones racionales. Como hemos visto en el vídeo anterior, las ecuaciones en matemáticas nos sirven para hacer preguntas, pero esas preguntas no siempre tienen por qué ser de forma polinómica. Puede que la pregunta la tengamos que hacer con funciones más complejas, por ejemplo, con ecuaciones racionales, es decir, con fracciones. Las fracciones aparentemente deberían de saberse hacer, pero la práctica demuestra que normalmente los alumnos no saben manejar bien las fracciones. ¿Por qué? Pues viene derivado normalmente del problema de utilizar calculadora. 2/3 y se utiliza la calculadora. Pero cuando tenemos 2 partido x, pues ya no sabemos manejar, no sabemos sumar con otra fracción, restar, etc. Entonces haremos aquí un pequeño repaso de algo tan sencillo como las fracciones. Las operaciones básicas en fracciones son la suma, que lo que se hace es que se multiplican en cruz el numerador del primero por el denominador del segundo, más, aquí lo tenéis, por el producto en diagonal, lo mismo del denominador del primero, numerador del segundo, partido todo por el producto de ambos denominadores. La resta, lo mismo solamente que con el signo menos. La multiplicación se multiplican en línea, numerador por numerador, denominador por denominador. Y la división, que lo que se hace es que se multiplican en cruz, numerador por denominador y se lleva el numerador. Y el segundo, denominador por numerador y se lleva el denominador. Ecuaciones con raíces, con radicales. Bueno, pues la incógnita aparece dentro de alguna de las raíces y es incómodo despejar. Bueno, lo que hay que saber siempre son las propiedades de las raíces para saber utilizar y manejar bien la ecuación y poderla resolver. Las propiedades de las raíces, pues que la suma o la resta de raíces del mismo índice que van multiplicadas por un número y ese número ya esté sumando o restando, bueno, pues se puede sacar factor común la raíz, ¿veis? Y hemos dejado sumando o restando los números. Esto, como siempre, cuando veamos los problemas es mucho más útil y más práctico y más sencillo de recordar. Aprenderse la tabla no tiene mucho sentido. Lo suyo es hacer ejercicios hasta que ves que ya la tabla la has asimilado y no necesitas hacer el esfuerzo memorístico inicial de, bueno, me aprendo una tabla sin saber cómo se utiliza. El producto de raíces del mismo índice, pues se multiplica lo que hay dentro de la raíz y se deja una sola raíz del mismo índice y se multiplica lo que hay dentro de las raíces. ¿Qué ocurre si hay raíces, raíz de un índice y raíz de otro índice? Bueno, pues se multiplican los dos índices y se deja una sola raíz. Si tengo raíz de un índice y dentro un elemento que está elevado a una potencia, bueno, pues se deja el elemento, se puede escribir el elemento en forma de potencia como la potencia que teníamos inicialmente dividido por el índice de la raíz. Finalmente, la división de raíces del mismo índice, pues equivale a hacer una raíz de ese índice con lo que hay dentro de las raíces dividido. Ecuaciones logarítmicas. Bueno, pues las ecuaciones logarítmicas, ahora la incógnita la vamos a tener dentro de un logaritmo y lo mismo, hay que saber despejarlo. ¿Qué vamos a hacer? Pues aprendernos de nuevo propiedades en este caso de los logaritmos. Lo primero que hay que saber es qué es un logaritmo. Un logaritmo en base a de un número b me da otra cantidad c y la relación que hay entre estos tres elementos a, b y c es que si yo la base del logaritmo la elevo al resultado, me tiene que dar lo que hay dentro del logaritmo. Así, los logaritmos en base el número e reciben un nombre especial que es logaritmo neperiano y se le suele dar esta notación, ¿vale? Entonces no vais a ver logaritmo en base e, sino que veréis directamente logaritmo neperiano. Sin embargo, la propiedad se aplica igual, es decir, sé que la base es el número e y e elevado a lo que me diera aquí, pues tiene que ser igual a b, ¿de acuerdo? En este caso, veis, e elevado a c, que es el resultado, me tiene que dar b. Logaritmo en base 10 de b. Bueno, pues tampoco vais a ver logaritmo en base 10. Normalmente los logaritmos en base 10 no se indica la base, se pone simplemente logaritmo. Los logaritmos en otras bases sí, en base 2, en base 3, en base 5, pues se pone aquí en un subíndice se indica la base del logaritmo. Pero si la base es 10 no se indica nada. Entonces, en este caso, pues ¿qué se hace? Si tengo logaritmo en base b de c, pues va a ser que 10 elevado a c es igual a b. Como siempre veis, la misma propiedad,
pero a unos logaritmos concretos, logaritmo neperiano y logaritmo en base 10. Pero para el resto de logaritmos se aplica igual. Y las operaciones básicas con logaritmos, pues hombre, son muy sencillas. La primera es que el logaritmo en cualquier base de 1 siempre da 0, porque cualquier número elevado a 0 siempre va a dar 1. El logaritmo en cualquier base de un producto equivale a la suma de logaritmos en esa base. El logaritmo en una base del cociente de dos cantidades, pues equivale a la resta de logaritmos en esa base. El logaritmo en base, la que sea, de un número elevado a una potencia equivale a llevar la potencia delante multiplicando al logaritmo. Y finalmente una propiedad que no se utiliza mucho, pero bueno, que la podemos tener aquí, la podemos saber por si acaso en algún ejercicio nos hiciera falta. El logaritmo en base a de un número equivale o se puede escribir como el logaritmo en base b, o una base, la que sea, de ese número partido el logaritmo en base b de la base. Ecuaciones exponenciales, pues ahora la incógnita de nuevo está en los exponentes y hay que saberse propiedades de las potencias. Las propiedades de las potencias son muy sencillas. Cualquier número elevado a 0 siempre da 1, cualquier número elevado a 1 da ese número, y luego ya pues productos de potencias de la misma base se suman exponentes. Aquí está. ¿Qué ocurre si se dividen? Pues la división de potencias de la misma base se restan exponentes. Si yo tengo el producto de dos números y están elevados a una misma potencia, pues es lo mismo que elevar el primer número a la potencia y multiplicarlo por el segundo número elevado a la potencia. Lo mismo ocurre con la división. Si os fijáis, he separado producto a un lado, división al otro. A elevado a una potencia, elevado a su vez a otra potencia, pues es lo mismo que multiplicar ambas potencias. Lo mismo ocurre con la división, pues se multiplica la potencia arriba, se multiplica abajo y ya está. Y finalmente, bueno, pues un número elevado a menos 1 es lo mismo que 1 partido ese número elevado a 1. ¿Vale? Y lo mismo, si tenemos una fracción elevada a una potencia negativa, pues es lo mismo que darle la vuelta a la fracción y elevarlo a la potencia positiva.